Bueno, pues aquí estoy en el Andorra Economic Forum y he tenido la oportunidad de entrevistarme con Isra Bravo. Se trata del copywriter probablemente más seguido en lengua castellana y un grandísimo comunicador que nos ha dejado unas pistas muy buenas de cómo mejorar cuando nos enfrentamos a nuestra audiencia y queremos impactar con el mensaje que transmitimos. Muy buenas, Isra. Lo primero, gracias por concedernos tu tiempo para esta entrevista y empezando para conocerte un poco, ¿a qué te dedicas? ¿Y qué hacías antes? Pues soy copywriter y antes de dedicarme a esto estaba descargando camiones. He tenido un montón de trabajos diferentes y bueno, el último fue eso, descargando camiones antes de dedicarme a esto un poco de casualidad. Y vi que tenía una cierta habilidad extraña con esto, se me daba muy bien y empecé a tirar por ahí hasta hoy. Pero para hacer lo que haces hay que escribir bien, hay que tener ciertos conocimientos. ¿Cómo dijiste? Esto es lo mío. Bueno, porque empecé a trabajar de casualidad con un amigo, le escribí un presupuesto y funcionó. Luego con unos abogados funcionó, con una empresa de reformas y funcionó, y después de tener 3 o 4 casos así como de éxito, fue cuando me di cuenta de que se me daba bien. A mí me gustaba el mundo del storytelling y tal, y empecé a mirar cosas de copywriting, cartas de venta, email, y empecé, bueno, a obsesionarme, sigo obsesionado con todo lo que requiere esto de la escritura persuasiva. Entonces, digamos que ha sido una mezcla entre algo que sí se me daba bien, era una gracia. He tenido la suerte de que lo único que se me da bien es algo hiper rentable que demanda mucha gente, porque hay mucha gente que es muy buena haciendo cosas, pero que no comunica bien. Si no comunicas bien, estás jodido. Seguro que hay muchos periodistas que te escuchan y piensan, yo también escribo, pero no hago tal cual. ¿Cuál es el secreto de tu éxito? Es estar pensando constantemente en qué quieren los demás. Básicamente es eso. O sea, quiero decir, es estudiar un mercado, ver qué quieren y saber dirigirles el mensaje exactamente a lo que quieren. La mayoría de la gente cuando escribe no sale de su cabeza. Tú tienes que salir de tu cabeza y entrar en la del otro. Es ahí de lo que hay que hacer. Para ti, dime cuáles 3 reglas básicas tienes fundamentales. ¿Podrías compartirlas? Sí, la primera es ser perseverante. Es algo totalmente imprescindible. La segunda es ser diferente. Tú tienes que comunicar de tal manera que fijes la atención de los demás. Si dices las mismas cosas de la misma forma que todo el mundo, no vas a destacar. Y la tercera es no buscar la aprobación de los demás. O sea, no estar pendiente de lo que los demás digan de uno mismo. Tienes que tener claro qué es lo que quieres, ir a por ello. Porque la mayoría de la gente que está sentada en un sillón diciéndote lo que tienes que hacer nunca se atreve a hacerlo. Entonces no hay que hacerles caso a los agoreros. Para esto se tiene que tener una dosis de seguridad enorme. ¿Lo tenías así de claro desde el principio? He tenido suerte, he sido una persona con cierta seguridad, autoestima. He tenido suerte en eso, mis padres me enseñaron a quererme, no a quererme más que los demás. Y en ese sentido sí que, bueno, me he aceptado muy bien, me llevo muy bien conmigo mismo. Podríamos decir que me acepto bien y que asumo mis errores y mis fallos, pero no me juzgo con dureza. Yo siempre me hablo muy bien y le digo a la gente, háblate bien. Es muy importante, es más importante de lo que te parece. Igual que a una persona a la que quisieras, no le vas a machacar porque haga algo mal, no lo hagas contigo. O sea, un amigo tuyo comete un error y no le estás diciendo eres un inútil, no vales para nada. Hay gente que se habla así, eso es terrible. Entonces hay que hablarse bien. Uno se habla bien y empieza a ganar en cierta autoestima que se transmite para todo lo demás que hagas. Esto que comentas, ¿es parte de tu filosofía? ¿Cómo definirías tu filosofía? Tienes que hablar con autoridad, escribir con autoridad y mostrar que eres tú el que eliges a los clientes y no al revés. Eso es algo que te hace además mucho más atractivo como profesional. ¿Cuál sería el principal error cuando llevas muchos años en esto? ¿Qué hacen mal las empresas a la hora de comunicar? Bueno, la mayoría tienen 2 errores, es comunicar igual prácticamente unas que otras. Hay muy poca diferencia, porque dices, si esto lo dice todo el mundo será por algo. No, es un error importante. Y la segunda es mostrar necesidad. La mayoría de la gente cuando vende muestra necesidad, y cuando muestra necesidad pasas hambre. Si tuvieras que dar un consejo a alguien que está empezando en la creación de contenido, ¿cuál sería? Que pase mucho tiempo andando, que pasee mucho. No hace falta estar escribiendo mucho rato. Tienes que escribir un rato y el resto del tiempo tienes que estar escuchando a la gente. La gente te dice los titulares. La gente te dice todo lo que desea, te lo va contando. Tienes que escuchar más y trabajar menos delante del ordenador. ¿Tienes algún secreto en el proceso creativo? ¿Cómo es tu día a día? Veo la vida con ojos de escribirla. Entonces yo cualquier cosa, una conversación que tenga contigo, cualquier cosa, me la estoy imaginando cómo la puedo trasladar a los textos. Por tanto, mi proceso creativo es todo, constantemente, porque todo se puede aprovechar.
Entonces no me siento delante de los datos y saber qué voy a escribir. Todo se puede escribir. ¿Tú pensabas que ibas a tener al final esta acogida, ser empresario, ser emprendedor? ¿Qué le dirías a la gente que te ve como un ejemplo y que quiere también emprender? Es que lo he comentado antes, es que va a sonar como muy tópico, pero que trabajen duro, la perseverancia. Es que eso va a marcar una diferencia. El talento es una cosa, lo comentaba en la charla, como la sal de mesa, decía Stephen King. Es muy habitual. Lo que diferencia a la gente que le va a ir bien y la que no es la gente perseverante, la gente con determinación. Entonces, de nada sirve que puedas tener una cierta gracia en algo si no la estás trabajando. Entonces, alguien que se quiere dedicar a emprender y que le vaya bien, va a tener que gustarle mucho lo que hace y trabajar mucho. Como alguien con peso en la industria, ¿cuánto de importante es tener un ecosistema que favorezca emprender desde tu punto de vista? Pues es imprescindible, quiero decir, el ambiente en el que te rodeas y las facilidades para que se puedan hacer. España concretamente es un país que pone muchas dificultades porque tiene una carga fiscal que es un infierno. Entonces, cuando tú tienes una cantidad de impuestos que están asfixiando a muchas empresas, la gente que puede mover sus empresas con un ordenador tiene que competir ahí fuera. Entonces es normal que busquen lugares más amables. Yo personalmente a mí Andorra es que me encanta, yo no estoy aquí por un tema... Lo miré al principio, como supongo que mucha gente, por un tema de impuestos, pero no estaría aquí si no me gustase mucho. Por el ambiente, por la montaña, que me encanta, son muchas cosas. Y por supuesto, la oportunidad de desarrollarse con un marco fiscal me parece más tolerable. En España es que no se puede estar. ¿Cómo ves el ecosistema creativo que se está creando aquí en Andorra y en concreto en este evento? Y como seas un poco sociable no paras, ¿eh? Tienes una cena, una comida todos los días. Yo que soy un poco antisocial, ando bastante por ahí, por la montaña, pero realmente tienes oportunidades de hacer negocios y de conocer gente impresionante todos los días de todos los tipos de ámbitos. Es muy interesante, hay una energía increíble en Andorra, increíble. Yo estoy muy feliz aquí. En este foro económico, ¿qué es lo que tú crees que los asistentes se van a llevar? Yo creo que se va a llevar cosas muy sencillas, pero es que las cosas sencillas son las cosas que luego más posibilidades nos dan. Entonces se va a llevar, creo que bastantes píldoras muy interesantes de mucha gente y luego buenos contactos. La gente que viene aquí es interesante. Ya no digo los que hablamos, sino todo el mundo. ¿Qué consejos le darías a la gente que te sigue? ¿Cómo has creado tu modelo de negocio? Sí, pues haciéndolo sencillo. La mayoría de la gente nos complicamos mucho la vida personal y profesional. Pensamos que tenemos que estar en 1000 sitios, 1000 redes, hacer 1000 cosas, esto, lo otro, para arriba, para abajo. Hacerlo sencillo es una de las cosas más rentables que hay. O sea, mira a ver qué se te da bien, pon foco ahí y trabaja haciéndolo sencillo. Otra de las entrevistas interesantes que he tenido aquí en el Andorra Economic Forum es con Phil Hugo, es farmacéutico, nutricionista, entrenador personal y nos ha dejado un montón de información interesante que veréis a continuación en la entrevista que le hago. Hola Phil, muchas gracias por acceder a esta entrevista. Para que te conozca un poco mi audiencia, cuéntanos, ¿cómo te conviertes en un referente en temas de salud al margen de la industria farmacéutica? Pues fíjate que vengo de un pasado bastante curioso, porque de niño sufría de ataques de epilepsia y mayor, sobre los 17, 18 años, se exacerbaron estos ataques, pero más bien en ansiedad, ataques de pánico crónico, y hasta el punto donde me hicieron fracasar 2 años seguidos en primer año de farmacia, que era mi sueño ser farmacéutico. Y esto me hizo hasta cambiar de ciudad, mudarme de Toulouse hasta Madrid y luego en Madrid empezar de nuevo la carrera de farmacia, donde siempre tuve la curiosidad de qué es lo que me estaba pasando, porque yo sufría tanto de ansiedad, tanto de ataques de pánico cuando tenía amigos míos que estaban viviendo birras y fumando cigarrillos y aprobaban los exámenes y yo no. Todo ello, pues básicamente han hecho que me apasionase por un tipo de nutrición que es la nutrición cetogénica, que tiene una multitud de beneficios a nivel de protección de enfermedad neurodegenerativa, ansiedad, depresión, etc. Y luego me fui a Estados Unidos, creé ahí mi primera empresa, después de hacer un MBA en el CEU San Pablo en España, y después de Estados Unidos me mudé a Andorra, donde ahí básicamente he creado una segunda empresa dedicada a la formación en salud integrativa, como el cómputo de cosas que he ido aprendiendo en el camino para la gestión de mi propia ansiedad, mi depresión, y ahora, hoy en día, somos con la empresa Intergalactic, somos más de 11 personas y nos dedicamos a concursos privados, online,
a formar tanto profesionales de salud que personas a pie de calle, a mejorar su salud desde dentro, huyendo de la industria farmacéutica. Tú llegaste a las redes sociales buscando una solución a lo que te estaba pasando. Cuéntame más. Era una sensación curiosa y a la vez un challenge para mí de querer salir adelante, no encerrarme en esta supuesta enfermedad, porque sabía que todo lo podía controlar yo. Y es lo que descubrí con la nutrición cetogénica, el ayuno y el entrenamiento. Lo único que quería es aprobar mis exámenes. Y para aprobar mis exámenes necesito enfocarme, es decir, pasar la máxima cantidad de horas delante de hojas A4 llenas de apuntes y que esto entre en mi cerebro y que yo vaya al examen sin tener un ataque de pánico y poder aprobar. Esto era mi único objetivo, ser farmacéutico para llegar a mi objetivo. Y durante la carrera de farmacia cambié totalmente el chip y sabía que ya no quería ser farmacéutico, que tuve que desarrollar pues, el aprendizaje del inglés, herramientas empresariales, de liderazgo, quería estudiar un MBA y es lo que hice básicamente. Entonces, todo esto, esta ansiedad me ha dado inercia para ir y salir más adelante. ¿Cómo calificas tu propia filosofía? ¿Qué te ha ayudado? ¿En qué te basas? Yo no soy filósofo, tampoco soy político, menos mal. Y de lo poco que sé de filosofía, entiendo que lo que estoy aplicando y lo que estoy divulgando en mis redes sociales es hablar de existencialismo. El existencialismo es una teoría en filosofía, una manera de ver el ser humano haciéndole responsable de sus actos y de su vida. En vez de victimizarlo, en vez de decir que ya tiene una vida predeterminada, le hacemos responsable de sus actos. Es decir, ponemos el núcleo de su libertad en su ser. Y esto duele en el alma. Duele porque si nosotros aceptamos que nuestra ansiedad o nuestro malestar digestivo es culpa nuestra y no la culpa de los demás, entonces tenemos que cambiar todo lo que estamos haciendo. Y así con nuestras familias, así con nuestras finanzas, así con nuestras ganas de emprender. No es culpa de Facebook Ads que no funciona. No es culpa de YouTube que no funciona. No, es culpa mía que no entiendo lo que estoy haciendo. Así con nuestra salud, así con nuestras vidas, porque pongo mi propio ser como responsable de mi propia vida. Entonces yo me responsabilizo de todo lo que quiero en mi vida y todo lo que ha pasado en mi vida. Esto se llama existencialismo por filósofos muy famosos, Kierkegaard, Jean-Paul Sartre, o economistas también que lo han hablado más bien desde la parte liberal, como Hayek, o psiquiatras como Viktor Frankl, que básicamente ponen en el ser humano como el responsable de sus emociones y nos hacemos responsables entonces de nuestras vidas. ¿Cómo les propones a las personas hacerse responsable de sus vidas? Bueno, primero dejando de quejarse y número 2 es ir a YouTube, ir a ChatGPT y preguntar cómo hacer todo. Y esto es gratis. Quiero montar una empresa de flores. Busco en YouTube si alguien ya lo ha hecho, o busco en ChatGPT si alguien me puede decir algo. O robot 1, 2, 3 o 4. Ejecuto, me como el mojón, aprendo de mis errores y reitero hasta conseguirlo. La escuela de la vida. Una cosa que puede hacer también alguien que no quiere emprender es empezar un trabajo en ventas, donde te dicen que el fijo es 700 euros, pero que de bonus puedes ganar 4.000 euros al mes. En Estados Unidos, cuando estaba ahí, tuve un trabajo de ventas y ha sido la mejor escuela que me haya servido en toda mi vida. Un alquiler en el barrio de Mission en San Francisco a $3.000, porque no había más barato, porque tenía que encontrar una casa, porque acababa de llegar ahí. Y empecé con un trabajo de ventas, con un salario de 2.000 euros, pero con una promesa de bonus a 5.000 euros al mes, a $5.000. Y lo acepté, con el estrés todos los días de ir al trabajo para pagar mi alquiler
y también leyéndome libros de negociación para negociar con el propietario por si me echase porque no podía pagar un mes. ¿Tu paso por Silicon Valley te marcó un antes y un después en tus ganas de emprender o de crear lo que has creado después? Efectivamente, me ayudó, me puso básicamente ahí en el fuego, hasta un punto donde tenía tan poco dinero que tuve que andar por las calles a recoger los libros, que ahí en California se hace mucho. La gente deja sus libros, sus objetos rotos en la calle, y en aquella época, cuando llegué y vivía en Berkeley, no tenía dinero y andaba por la calle a recoger los libros, a venderlo en la librería de segunda mano para ganar este dinero. Quiero decir, todo el mundo puede hacer eso. Y siempre pienso, ¿qué puede pasar en el peor de los casos? De todos modos, nadie se va a acordar de mí en 1000 o 2000 años. Todos vamos a acabar cenizas. En 100 años es probable que ya no esté tampoco. Esto quita mucho estrés en la vida. Y yo no soy nadie. Nadie para decir lo que uno tiene que hacer en su vida. Tengo 33 años. No soy nadie. Entonces paso mi rato en las redes sociales decir lo que he vivido y lo que me ha funcionado. Y para mí una vida se vive, fíjate en la paradoja, con menos estrés emprendiendo que no emprendiendo. Porque todo lo que pasa en mi vida es un bonus. Porque si pierdo todo, sé renacer. Porque puedo vender los libros que encuentro en la calle. ¿Qué te inspira a ti para estar emprendiendo aquí en Andorra? Bueno, fíjate que aquí hay un sesgo, que es que mi familia, mi padre y mi madre siguen viviendo en Toulouse y estoy en Andorra, tanto cerca de Barcelona y de Madrid, donde suelo salir en los periódicos o en la tele o hacer podcast en Barcelona sobre todo, y también estar cerca de Toulouse, donde voy a ser sincero, mi padre y mi madre no los veo mucho, no me gusta volver, sinceramente, vuelvo una vez al año, pero es como por si acaso ellos me vienen a visitar. Mi padre estaba el otro día para mi cumple, que es la primera vez en 4 años que vino a visitarme. Entonces, no es tanto por la familia, pero sí que ha sido un sesgo bastante fuerte, porque me hubiera podido ir perfectamente a otros países como Malta, como Dubái, como El Salvador, pero por el núcleo de la familia, es verdad que la posición geográfica me ha hecho decantar por Andorra, siendo lo principal una elección fiscal, una elección para mejorar el rendimiento empresarial, muy fácil. Es decir, si yo lo que gano, vamos a ser aquí cartesianos y pragmáticos y voy a hablar con palabras sencillas. Si yo de lo que gano lo puedo dar a mis empleados para hacer crecer mi empresa y entonces sé dónde va el dinero, es decir, yo de lo que vendo con mis cursos gracias a mi equipo, este dinero decido yo una vez esté en mi cuenta en banco empresarial, decido invertirlo en mi equipo para crecer y para generar más dinero, eso para mí es ayudar a la sociedad, porque estoy dando de comer a personas tangibles. Mi equipo. Trabajamos con personas en toda España, en Latinoamérica, en todo el mundo. Y estoy muy feliz saber que cada mes el salario que doy a mis empleados nutre a toda la familia. Es decir, mi dinero es tangible y va a personas concretas. Esto me lo permite Andorra, es decir, aumentar la velocidad a la cual va creciendo mi negocio. Al contrario de un país con una fiscalidad peor, España, California, Francia, donde vivo estresado por hacer crecer mi negocio. Y todos lo sabemos, autónomos, empresas que facturan menos de 2, 3, 4 millones de euros, complicado crecer porque la tasa impositiva, tanto el IVA, tanto el IS, tanto los dividendos, es mayor. Partiendo de la base que no me gusta pagar las ruedas del Mercedes del presidente ni del primer ministro y que prefiero dar este dinero a personas tangibles porque sé que con mi empresa el valor que añade a la sociedad, dándoles formaciones de salud integrativa, dándoles a tener misión en términos de salud, para mí esto tiene más impacto que pagar impuestos que no sé dónde van a ir, o las ruedas del presidente,
o pagar Falcon para algunos ministros para viajar a Estados Unidos. Partiendo de la base que para mí esto no tiene absolutamente ningún sentido, pues me decanto hacia una filosofía de vida más bien existencialista, y Andorra me permite esto, es decir, hacer crecer mi empresa más rápidamente, capitalizar mucho más y entonces ayudar al planeta de una forma más empresarial en vez de más comunista, entre comillas. Si les tuvieras que dar un consejo a jóvenes que están pensando en emprender, ¿qué les dirías? Me gusta mucho un economista famoso y politólogo, que hoy presenté en la presentación, hice una diapositiva sobre él, que es Miguel Ancho Bastos. Capitalismo, ahorro y trabajo duro. No le voy a robar sus palabras, pero diría lo mismo a una persona que quiere empezar a emprender. Es decir, ahorrar y trabajar. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues si soy estudiante, si soy cajera en el Mercadona, no voy a gastar en un mojito en una discoteca el sábado a 15 euros en una discoteca fancy de Madrid. No voy a la discoteca. Salgo del trabajo y en el metro busco en ChatGPT cómo empezar mi canal de YouTube. Y en vez de gastarme una camiseta en H&M a 12 euros, voy a invertir mis primeros 10 euros en una formación en Udemy a 10 euros. Y así todo el rato. Es decir, quitarse de la cabeza que hay que tomar birras y cervezas cada día, quedarse solo, tener una estación, un periodo de digo no a mis amigos, digo no a mi familia, porque quiero centrarme en mí y en lo que quiero dar al mundo. Y pienso que este momento en la vida, que pueden ser fases de 3 meses, después una pausa de 2 semanas, después una pausa, etcétera, etcétera, es esencial para que una persona desde la absolutamente nada llegue a crear valor. Es decir, hay un mínimo de sacrificio por hacer en términos de salir con amigos o estar gastando dinero en cosas absurdas para poder justamente crear algo más grande que la propia persona. Y desafortunadamente hay muy pocas personas que entienden que hay que hacer eso. Hay muy pocas personas que tienen este rendimiento para durar o que lo hacen 3 meses, pero no duran. Entonces aquí hay un componente importante que aprendí a lo largo de los años, es la fe. Y la fe es cuando nadie te ayuda, cuando lloras en casa, cuando te duele todo y que tu vídeo de YouTube que has pasado 40 horas editando te da 12 views en 3 semanas, tienes que seguir posteando. Y esta fe la vas a mantener personalmente con una correcta salud digestiva, una correcta exposición al sol, un correcto sueño, entrenamiento, una correcta nutrición, porque si todo esto no está en la vida de la persona, el sistema digestivo estará completamente derrotado, no podrá ir a enfrentarse a este estrés, las hormonas estarán todas bajas, T3, testosterona, D-sulfato, dormiremos mal y si no tenemos nuestra fisiología no podremos tener esta resiliencia. Y es la misión de mi empresa y de mi propia persona. Empoderar a las personas a invertir en su propia salud para ser mejores empresarios, mejores líderes, padres de familia y madres de familia. Bueno, pues aquí estoy en el Andorra Economic Forum, donde he tenido la oportunidad de entrevistar a Fer Miralles. Es un experto en oratoria y en comunicación. Te dará grandes pistas de cómo mandar tu mensaje de la forma más correcta. Hola, ¿qué tal, Fernando? Gracias por dedicarnos parte de tu tiempo. Una pregunta obligatoria para conocerte sería: ¿cómo la oratoria te ha llevado al éxito empresarial en la generación de contenidos? Esto fue cuando gané el Campeonato de España en el 2018 y entonces una empresa me contrató para formar a sus equipos. Yo antes ya era docente, fundé un club de oratoria y era el presidente de este club donde formaba al resto de equipos. Entonces la docencia siempre ha sido una parte vital de mi vida. Yo no me voy a jubilar. Mi sueño es morir dando clase y que mi último aliento esté en la docencia. Esa es mi pasión. De hecho, no escalo tanto negocios digitales, sino que sigo manteniendo la presencialidad en el aula
porque me fascina, me parece maravillosa la conexión alumno-profesor y poder ayudar a cambiarles. Esto es lo que a mí me mueve. ¿Cómo ha sido tu camino hasta llegar a tener millones de seguidores en redes sociales? O sea, yo siempre he estado en redes, desde que tenía 14, 15 años yo ya grababa vídeos de otros temas, luego empecé enseñando con clases de guitarra y siempre he estado metido en el marketing digital para poder promocionar esos vídeos. Docencia, en este caso musical, que era mi hobby de entonces, para después llevarlo a redes y ayudar al mayor número de personas. Yo veía que la educación estaba muy limitada, muy sesgada. Yo digo, oye, si desde el sótano de la casa de mi abuela puedo aportar un poquito al mundo, lo hago. Y todos los aprendizajes que hice en aquel entonces, cuando ya digo, oye, esto me encanta, voy a ser profesor y profesor de comunicación, voy a aplicarlo. Y fue cuando empecé a desarrollarlo en las redes sociales, hasta que ya llegó un momento que todo lo que sabía de marketing pudo amplificar toda esta parte. En un mundo con cada vez más pantallas y menos comunicación presencial, ¿está necesitada la gente de saber interactuar? ¿Qué es lo que más cuesta? Cuesta, lo primero, darse cuenta de que tienes que mejorar, porque muchas personas, hasta que no van al mercado laboral, no ven la necesidad o no se ven obligados a hablar. ¿Qué pasa? Que estamos en un mercado laboral complicado, donde cada vez los jóvenes les cuesta más acceder al mercado, y nos encontramos a lo mejor con una persona joven de 32, 35 años que está en sus primeros trabajos después de haber estudiado un montón y antes no te enseñaban a comunicar. Y esta persona no era consciente de que en la vida real necesita saber vender y saber comunicar. Y es a los 32, 35 cuando dice, ostras, que esto me hace falta. Entonces la primera parte es entender que tienes que mejorar. Y lo segundo, ahora hay muchísima información. Yo en mis redes sociales comparto todos los días 2 vídeos para que la gente aprenda de forma gratuita y luego ya, si quiere venir a un taller, que venga y aprenda todavía más de forma inmersiva. Pero el conocimiento está ahí, tienen que aprender y mejorar porque es fundamental. ¿Hay alguna regla de oro para comunicar bien? Fíjate que lo centraría en una que son atacar directamente a los intereses egoístas de la audiencia. El mundo no es un mundo de rosas, no es un mundo Peppa Pig. A la gente lo que le interesa es satisfacer sus propias necesidades. A veces cuando cuento esto se echan las manos a la cabeza, no tienes valores. Digo, a ver, yo los tengo. Soy una persona que creyente, con valores, pero una cosa es lo que yo haga y otra cosa es el análisis objetivo de la realidad. La gente que va a escucharte tiene una agenda propia, quiere obtener algo de ti de forma egoísta. Y normalmente diseñamos discursos y mensajes centrados en nosotros, en nuestra trayectoria, somos estupendos, somos guapísimos, esto es lo que he hecho, y no conecta. Tienes que ir directo a satisfacer la necesidad egoísta de la persona que ha ido a verte. Si haces eso, me olvido de la parte técnica, me olvido de cualquier otra cosa. Si tú cumples la satisfacción de esos intereses, lo tenemos. Y eso es básico. ¿Cuál es el secreto de tu éxito? Una variable y éxito tampoco es... Al final es dar clase. Mi éxito es cuando, por ejemplo, Guillermo, que salía al escenario, es alumno mío, cuando empezó no tiene nada que ver con lo que ha hecho. Lo que ha hecho hoy no lo habría podido hacer hace 6 meses que empezamos. Para mí ese es el éxito, el haber podido ayudar a Guillermo a transformarlo. Entonces, mi éxito pasa por haber trabajado con muchas personas, muchos directivos, youtubers, empresarios, y haber logrado paso a paso probar ejercicios personales que me invento hasta que encuentro que efectivamente funcionan y lo voy replicando con el resto de alumnos. He estado muchísimos días sin dormir en casa, dando talleres por todas partes y toda esa práctica hace que luego lo pueda llevar y conseguir que en media hora, como hemos estado hoy, haya gente que haya eliminado muletillas, ordenado sus ideas y cambiado un poquito su comunicación. ¿Crees que la mayoría de los buenos creadores de contenido tienen una estrategia de comunicación? A veces sí, a veces no. Hay personas que en tema de redes sociales han triunfado por cómo son, por decir lo que piensan. Y de hecho, hasta hace poco, las redes sociales estaban en una ideología encorsetada de lo políticamente correcto y nadie podía decir su opinión. Y personas que no sabían comunicar simplemente decían las cosas de sentido común y triunfaban. Estas personas triunfaban porque esto estaba encorsetado y esta persona era diferente. Ahora ya se está desplazando otra vez, ya hay más abanico, ya no hay tanta censura o está cambiando esa censura, ya no existe tanto. Y ahora cada vez más personas de estas tendrán que saber comunicar, tener enemigos en común, polarizar un poquito y jugar con la comunicación para destacar. Pero esto lo estamos viendo. Si te fijas y os fijáis los que nos estáis viendo, muchos de los influencers que antes no se posicionaban en ciertos temas, hoy se posicionan, porque si no, no llegan al mismo público. En parte por las redes sociales. ¿Qué es lo que más te sorprende del ecosistema de emprendimiento que hay en Andorra? Muchísima paz. Este es un país muy seguro,
y sobre todo toda esta parte que están haciendo viene de personas fantásticas como Marc Urgell, CEO de Avast, que es quien organiza junto a Víctor de Rax y Carlos todo esto. Ellos tienen la pasión por impulsar Andorra, por ponerla en el mapa, por hacer que tenga visibilidad, la visibilidad que se merece, y ellos ponen sus recursos, su tiempo y sus esfuerzos para que esto salga adelante, y nos reúnen a todos los que podemos para compartir ideas y tener una especie de evento para compartir opiniones de distintos tipos sobre emprendimiento y hacer networking. Es maravilloso, pero es una labor que están haciendo ellos y es extraordinaria. ¿Cuáles son las reglas de oro para llegar al nivel que has conseguido tú? Mucho trabajo. Lo que se ve en redes no es la realidad que existe. Una cosa es llegar a tener ciertos números en redes sociales, que puede ser esporádico, y otra cosa es mantenerlos y desarrollar un negocio. La gente quiere las vistas de la montaña, pero no quiere el proceso de escalar. Y la gente no quiere estar dispuesta a estar 12, 14 horas todos los días trabajando, renunciando a su familia, a cumpleaños y a todo lo que haya tenido que pasar por llegar ahí y sin que nadie te garantice nada. Es un camino muy bonito que vale la pena, yo creo, y que te permite tener una exposición, pero que también hay otras vías. Es decir, tú tienes que ver A, si eres una persona tolerante al riesgo o no, y tienes que ver B, si a ti lo que te gusta es estar en un sitio cómodo, tranquilo, con algo garantizado, o quieres tener un potencial de ingreso a pesar del riesgo, y a partir de ahí tomar decisiones, porque todo es válido.